tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, consejera, ¿qué medidas tiene pensadas para impulsar las instalaciones de la llamada Casa del Lobo en Belmonte de Miranda? Gracias, señoría. Señora consejera, puede contestar. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señoría, el Plan de Gestión del Lobo, que es nuestra guía de actuación en todo lo que tiene que ver con la especie, incluye, literalmente, entre las medidas dedicadas a la sensibilización y a las posibles actividades turísticas o recreativas en torno a la especie, la de impulsar la apertura del centro educativo y divulgativo dedicado al lobo, ubicado en Belmonte de Miranda, haciendo que sirva, además, como dinamizador de la economía local por su capacidad de atracción turística. En la pasada legislatura abrimos el centro, que no había sido puesto en funcionamiento, y en estos momentos lo que estamos es sosteniendo con el apoyo o apoyando al Ayuntamiento de Belmonte, que es quien lo gestiona, colaborando con él para que se mantenga abierto y pueda dar respuesta a las diferentes cuestiones que le acabo de exponer. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor de Rueda tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, hemos empezado el debate de hoy de la Cámara hablando de turismo sostenible y en la última intervención del compañero Luis Venta hablamos del lobo. Aquí vamos a hablar de turismo sostenible y vamos a hablar del lobo. Y desgraciadamente vamos a hablar de retrasos, de improvisación y de, para mí, por lo menos, un sinsentido final. Mire, en agosto de 2009 se anunciaba el comienzo de las obras, de lo que era la casa y el cercado del lobo del Monte de Miranda, en las antiguas escuelas, lo que es hoy la Casa del Lobo y un cercado cercano, a 1 kilómetro aproximadamente. Se anunciaba la entonces viceconsejera de Medio Ambiente, hoy consejera de Fomento, Belén Fernández, una inversión de 1.300.000 euros, anunciaba un cercado de más de 7.000 metros cuadrados y una apertura en el 2011. Bueno, se abrió en el 2015, 4 años después, pero eso será por lo menos para nosotros lo de menos. Para mí lo que empieza a ser importante es la improvisación. Le digo por qué, consejera, porque mire, el cercado implica un turismo con basado en animales en semilibertad. Aquí habría un primer debate. Hay quien dice que esto no es, organizaciones ecologistas, que de ninguna manera puede ser, y hay quien lo defiende, incluso dentro del propio movimiento ecologista. Lo que está claro, donde no hay ningún debate, si es como debe ser, y no es como debe ser, no es precisamente como lo tenemos. Mire, International Ecotourism Society, que simplemente son 700 organizaciones especializadas en turismo sostenible, dice que define el ecoturismo como turismo responsable en áreas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local. Es una ONG que lleva más de 25 años dedicada a la promoción de este tipo de turismo, establece pautas, incluso da material educativo y desarrolla unas pautas efectivamente para ese tipo de turismo. Y dice, por ejemplo, que el turismo social al lobo vivo surge en España hace más de 20 años, concretamente en la zona de Zamora, y sí le ve posibilidades tanto en las zonas de Asturias como en zonas del norte de Portugal. Y en el tercer Congreso del Lobo Ibérico, que es un foro importante que usted reconocerá sobre este animal, que se celebra en Lugo, pues se establecen varias de las pautas, partiendo del ejemplo, entonces no existía, luego se abrió el centro de Robledo, el Lobo Ibérico, que deben desarrollar este tipo de turismo. Y una analiza cómo había sido hasta entonces, se analiza ese turismo en la Sierra de la Pulvera, donde dice que llega que el 90% de la gente que va a ese sitio va por el lobo. Demuestra su importancia y su importancia económica. Pero vamos a las pautas que aconsejan los expertos para hacer este tipo de turismo. Mire, el centro de Robledo, que se inaugura en octubre de este año, los animales que tiene allí intenta reproducir, por un lado, la manera más fiel posible, lo que ese animal viviría en libertad. Por supuesto, son ejemplares que no podrían ser soltados de otra manera, que han nacido en cautividad y su sociabilización con el hombre impide su suelta en el centro natural. Pero aquí se busca lo que es una manada, lo que sería una manada de lobos. Es decir, se buscan ejemplares, en este caso 7, que puede ser una manada prototipo, 5 hembras, 2 machos, incluso se buscan ejemplares cuya jerarquización sea adecuada, machos alfa, hembras alfa, para que no haya conflictos entre ellos. De manera que reproduce, por un lado, el animal está lo mejor posible en un estado de semilibertad, y por otro lado, los observadores, los turistas que vienen a observar este tipo de animal, pues ven lo más cercano posible a una realidad. Esto es un exhaustivo estudio, que yo lo manejo, que está basado en experiencias internacionales previas en otros países, de este tipo de turismo. Y, por supuesto, marca un espacio. El espacio, estamos hablando de 10 hectáreas en el centro de Robledo, en Zamora. Luego hablamos de la divulgación, efectivamente, como se hace aquí en la Casa de Lobos, se explica la historia, la etnografía. Bien, esto no le digo nada de lo que es el material etnográfico, sino de lo que es el cercado adyacente. Mire, tiene sendas, tiene puntos de observación altos, tiene estas sendas adaptadas para personas con discapacidad que también pueden atender aquí. Y fíjese una cosa que tiene un protocolo que además esto viene muy a cuento porque ha sido uno de los principales expertos indiscutidos del lobo ibérico, que es Carlos Sanz. Hace poco ha salido en la prensa porque le atacó un lobo. No olvidemos que son animales salvajes. Pero es
fue atacado con un protocolo elaborado por expertos en comportamiento animal que ahora ha dado ningún problema porque se respetó. El ataque surge porque los animales son salvajes. Nosotros tenemos ese protocolo. Usted está en condiciones de asegurarme que todos aquellos, no digo los veterinarios, que por supuesto desde aquí no tengo ningún lado sobre su valía, pero el comportamiento animal lleva unas pautas y todos estos centros tienen un protocolo exhaustivo, que es lo primero que se revisa cuando suceden estos sucesos que nadie puede garantizar, y usted tampoco, consejera, que no se vayan a producir en Asturias. Yo me gustaría saber si me va a contestar si ese protocolo existe y si desde que están los lobos se han respetado. Pero mire, hablando de turismo, esa casa de Lobo de Robledo que se abre en octubre ya lleva 16.000 visitantes, se calcula 45.000 este año y tiene una estrategia global, digamos, de orientación no solamente al visitante, sino a la comarca. Hizo 20 años de divulgación con turismo basado en la visión del lobo en libertad absoluta, no en ese estado de semilibertad, y preparando y concienciando a toda la comarca. Y, de hecho, ¿cuál es el resultado? Que realmente es lo que deja dinero. Porque al final confluye el bienestar del animal con el dinero que deja en la comarca. Pues mire, es que 4 operadores internacionales de los que más turistas mueven de alto valor añadido de Europa, que son Naturtex, Británico, Whale Watching, Elan Expediciones y uno español, que aunque tenga nombre inglés, que es Hubert and One Stone, pues cuando van a ver lobos a España, pues van a Zamora. Aquí no viene ninguno. ¿Por qué? Porque el producto turístico está mejorado, está bien hecho y está en las condiciones que este tipo de ecoturismo requiere, no lo que tenemos aquí. Claro, yo les he explicado lo que se debe hacer. Ahora lo vamos a explicar, y no lo digo yo, cómo se ha hecho la selección de los animales del cercado de Belmonte Miranda. Bueno, pues encontramos 2 lobos en una batida autorizada en el espacio natural de Ponga y de casualidad se encuentran 2 cachorros justo meses antes de la apertura del centro y de casualidad, pues hombre, ya que tenemos un cercado que lleva no sé cuántos años vacío, pues los vamos a meter allí. Yo no le voy a decir otras teorías, yo le voy a creer sus declaraciones y de casualidad, vamos, no fue una selección, ahí estaban. Y el tercero, pues bueno, pues también se encuentra un ejemplar que encuentran los guardas, se encuentra un ejemplar que reconocen los expertos, que no lo voy a dudar, que ya está socializado el animal y no se puede ser reintroducido en el medio natural. Bueno, y lo metemos en el cercado. Y tenemos 3 machos en un cercado de 7.000 metros cuadrados. No reproduce en absoluto para nada lo que es una jerarquía o lo que es una estructura de una manera natural. Son 3 machos allí en un cercado manifiestamente insuficiente. Con lo cual, ese ecoturismo que a mí me gustaría tener en Asturias, de alto valor añadido, de expertos, que viene a ver animales, que mire, voy a decir una cosa para que vea que yo no hago trampas al solitario, que viene a su miedo a ver al oso, a luego nunca va a venir aquí, porque esto yo lo voy a dejar como un sinsentido, podría obtener palabras probablemente más peyorativas. No va a venir nunca a ver 3 lobos puestos ahí, voy a dejarlo por absoluta casualidad y sin ningún tipo de selección previa. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que al final los visitantes no pueden ser ni por asomo lo que reclaman los vecinos del concejo de Belmonte Miranda, con razón, ni lo que reclama el ayuntamiento. Es decir, si usted quiere hacer algo bien... Le ruego que sí, voy concluyendo, gracias, presidente. Pues que sea un revulsivo turístico, hagamos las cosas bien. Y mire, lo que tenemos, no le voy a decir tampoco que sea una jaula del siglo XIX, porque no sería justo, pero sí tenemos un zoo del 20, donde ya hemos superado el asfalto con 4 rejas y les damos a los animales, vamos a hacer un poquito que sea más parecido a su hábitat y más metros. Pero no podemos tener un zoo del 20, tenemos que tener un tema turístico puntero de observación de animales en semilibertad que lleva todas esas características que le he dicho y de las cuales a día de hoy no tenemos ninguno. Y mire, le voy a decir una cosa, decía su consejero en Turismo Sostenible, repetía una frase que además yo también la conocía, que se dice en turismo. Decía, el turismo antes se mataba a cañonazos. Oiga, sol y playa, tiramos y a ver qué cogemos. Hoy necesitamos en estos turismos tan especializados mira telescópica, porque estos turoperadores exigen, que son los que nos traen, y los que yo quiero que vengan a Asturias, que seamos un espejo y que este turismo nos deje dinero a la par que dinamizamos la zona y somos capaces de establecer una protección natural. Y desde luego no lo tenemos, consejera, con este modelo no lo tenemos. Y le hago una pregunta, ¿vamos a dejar los 7.000 metros con 3 lobos al azar? ¿Tenemos algún plan con ellos? ¿Vamos a ampliar el cercado, que sería realmente necesario? ¿Vamos a establecer un protocolo o seguimos esperando a que suceda un accidente si lo tenemos o no lo tenemos? Igual lo tenemos y usted me dice aquí que sí. Pero si lo tenemos, le rogaría, me lo proporcionara, lo pediré por el conducto adecuado. Gracias, señor de Rueda, pero el tiempo.